encontramos de nuevo en el canal y hoy hemos traído al canal, valga la redundancia, al profesor Gonzalo Abril, que fue profesor mío en el máster que cursé de Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación, y hoy nos va a hablar sobre la autoría discursiva, que es el tema que vamos a tratar hoy, y cómo esa autoría discursiva ha ido evolucionando desde la década de los 80 del siglo pasado hasta la actualidad. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, bien, Ignacio. Buenos días. Bueno, ¿te puedes presentar un poco para que la gente que no te conozca pues sepa más o menos quién eres y qué estudios y qué formación tienes? Bueno, como vamos a hablar sobre autoría discursiva, debo empezar por decir que no soy teórico político, filósofo político, ni especialista en sociología política. No sé si soy especialista en algo, pero en lo que he trabajado, sobre todo en mi vida, es en semiótica, análisis del discurso y comunicación en general, ¿no? Y en los últimos años, sobre todo en temas de comunicación visual, digamos, en cultura y textos visuales. Y trabajo en la Complutense y he estado en otras muchas universidades a lo largo de mi vida y nada más, no debo decir nada más de mí de momento. Vale, perfecto, pues si te parece empezamos. Antes que nada, ¿nos podrías mencionar qué entendemos por autoría discursiva? ¿Qué se entiende por autoría discursiva? Vale, no es un concepto que yo sepa que haya sido muy elaborado teóricamente, pero hay que decir que previamente habría que saber qué es autoridad en general, ¿no? Para entender luego la especificación de autoridad discursiva. Y la autoridad es un tipo de relación social, esto es importante entenderlo, es una relación social, implica por tanto a varios sujetos, y es una relación en la cual justamente lo que se contrarresta es la fuerza. Como han dicho los autores, que en realidad no son muchos tampoco, que han trabajado el tema de la autoridad, pues lo opuesto o lo contrario de la autoridad es la fuerza. A alguien se le concede autoridad cuando precisamente se renuncia al uso de la fuerza en contra de su poder y, por tanto, la autoridad supone también una cierta legitimación, ¿no? Esto en términos generales. Si hablamos de la autoridad discursiva, pues es claro que se refiere más específicamente a un poder legitimado que remite en concreto a un derecho a decir, a un poder decir, si se quiere, que remite a una credibilidad o también a un cierto prestigio en el orden del conocimiento, es decir, que atribuimos autoridad a alguien que creemos que es fiable o que tiene un conocimiento determinado sobre un tema general especializado. Sí, dime. Sí, y también iba a decir que también tiene un efecto no solo en el conocimiento general, sino también a efectos de valoración y a efectos, podríamos decir, de pautas de afecto, ¿no? Por tanto, la autoridad discursiva tiene algún tipo de preeminencia normativa. Por traducirlo en términos muy comunes, tradicionalmente se piensa que son autoridades discursivas eso que se suele llamar los intelectuales, los científicos, los literatos, la gente especializada en un determinado campo de saber, no necesariamente científico, también puede tener una gran autoridad discursiva un gran violinista que es capaz de hablar sobre la música o sobre la práctica del violín de una forma especializada que no conocemos o que no es accesible a la mayoría de los profanos, por ejemplo, ¿no? O sea, que en realidad es un fenómeno sumamente extenso. Aunque es claro que sobre todo el problema de la autoridad discursiva aparece cuando hablamos de ciertos discursos sociales y en particular de los discursos públicos, los discursos mediáticos, etcétera, ¿no? Vale. Y entonces la autoridad, por sintetizar un poco la autoridad, hablábamos en términos generales que la autoridad se basa en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento de esa autoridad. Y en este caso la autoridad discursiva se basa en varios, es decir, a mí me viene a la mente el modelo de Koyev, de los 4 tipos de autoridad. Sí. Entonces, ¿qué autoridad crees que prevalece a día de hoy? Bueno. Tomando ese modelo.
La teoría de Kojève es muy bonita, aunque seguramente necesitaría alguna revisión. Hay que tener en cuenta que esto ya lo elaboró Kojève pues más o menos un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él proponía que había 4 tipos de autoridad, 4 tipos básicos. Podemos decir incluso, si queréis, en términos sociológicos, tipos ideales de autoridad, ¿no? Yo no sé si vale la pena que las recuerde aquí, pero bueno, muy rápidamente serían las que él llama autoridad del padre. Tendría que ver, digamos, con la autoridad tradicional, la que está basada en las creencias religiosas, en los sistemas de pensamiento de las grandes culturas, etc. La que llamaba autoridad del amo, Kojève la refería sobre todo a la dialéctica del amo y el esclavo. Hay que tener en cuenta que Kojève fue sobre todo un importante comentarista de Hegel. Y entonces la autoridad del amo está vinculada al conflicto, al reconocimiento del otro, a ese reconocimiento que en sus propios términos puede llevar incluso a la muerte, a la lucha entre el amo y el esclavo, etc. Bueno, después hay lo que él llama la autoridad del jefe y por último la autoridad del juez. Hay también un eje temporal en el funcionamiento de la autoridad que ha sido muchas veces destacado. Lo han destacado también otros autores o autoras, como por ejemplo esta Miriam, ¿cómo se llama? A ver si recuerdo ahora su nombre. Miriam Revolt Dallon, que es otra autora. También es una autora importante a este respecto, Hannah Arendt, pero bueno. Miriam Revolt Dallon habla del eje temporal de la autoridad. Por ejemplo, cuando ella dice que la autoridad en la época anterior a la modernidad estaba orientada al pasado, es decir, venía del pasado. La autoridad del padre es una típica autoridad del pasado, ¿no? Mientras que la autoridad a partir de la Ilustración y en la época moderna está orientada al futuro. Es decir, que concedemos autoridad sobre todo a aquellos sujetos que son capaces de planear, orientar, conducir hacia adelante, el progreso, el futuro, los fines de la historia. Sí, es que en realidad es un tema extensísimo, claro, el tema de la autoridad, porque hay muchas teorías acerca de la autoridad, pero la autoridad exclusiva, ¿en qué elemento se basaría la autoridad discursiva en concreto? Yendo a lo concreto, partiendo del abstracto. Sí, pues mira, se basaría sobre todo en lo que he dicho antes. Creo que son 3 cuestiones fundamentales. Elementos de conocimiento, elementos de valor o de valoración y elementos afectivos. Uno atribuye autoridad a otro sujeto, bien porque le piensa que tiene un conocimiento fiable sobre ese tema. Eso, por ejemplo, es el ejemplo típico, y vivimos en unos días en que, por cierto, está muy sometida a prueba la autoridad discursiva. El ejemplo típico sería el de la ciencia, ¿no? Hoy día tenemos un conflicto en el espacio público sobre esta cuestión, ¿no? El gobierno, por ejemplo, dice que ellos se apoyan en las medidas políticas que están tomando en relación con la pandemia de la COVID y tal, están sobre todo siguiendo el criterio de los científicos, una manera de reconocimiento de la autoridad científica, ¿no? Bien, pero además de elementos científicos, también hay un reconocimiento de una autoridad que tiene que ver con cuestiones afectivas. Aunque de esto no habla Kojève, es evidente que algunos elementos de la relación de autoridad con el padre son afectivos. ¿Por qué concedemos credibilidad a ciertos sujetos? Pues porque nos caen bien, porque son familiares nuestros, claro, que son amigos, porque, ¿no? De esto ya hablaba Aristóteles. Sí, el componente emocional y afectivo también está ahí. Está ahí también. Y además yo creo que una de las cosas que hace la autoridad discursiva moderna, por ejemplo, en los medios, en el espacio mediático, es lo que llamaba Sánchez Ferlosio con mucha autoridad, precisamente pautar los afectos, ¿no? Una capacidad de pautar los afectos, de orientarlos, de dirigirlos. Yo creo que muchos seguidores, por ejemplo, de estos discursos extremos de la ultraderecha que tenemos en el espacio mediático español en estos días y que, en mi opinión, están siendo tan nefastos para la situación que vivimos, tienen que ver con eso. Es decir, hay gente que sigue a estos líderes de opinión de estos medios digitales ultras o de medios escritos ultras y tal, les sigue porque les caen bien. O sea, les parece gente simpática, fiable, etcétera, sin que tengan tampoco ningún criterio experto respecto a los conocimientos o a las competencias de ese sujeto. De hecho, enlazando con eso, las autoridades que se dan a día de hoy en el espacio público, en concreto en el espacio político,
Sí, Si te das cuenta, la autoridad, en un sentido estricto, si no recuerdo mal, viene de la palabra autoritas. exacto. Y realmente la autoridad se da por el saber. Es una autoridad más basada en el conocimiento y por lo tanto basada en la figura siguiendo el modelo de Collet, sería del... Decíamos que eran el padre, el amo, Ujú. el jefe y El jefe. Sería la autoridad del jefe y del juez, algo un híbrido. sí, Sí. la autoridad del Y, juez, entonces, y sí, entonces a mí lo que me da la impresión es que de aquí a los años 80 ha habido una variación de los modelos de autoridad. ¿A sí, qué me refiero con esto? A que antes la autoridad del jefe o la autoridad del juez estaba en boga o prevalecía. A día de hoy prevalece una autoridad, digamos, que se basa en lo agonístico, ¿no? exacto. Esa sería la autoridad del amo, en el sentido de Kojève, ¿no? Sí, pero fíjate, yo pienso, no sé, todo esto es muy discutible y estaría bien poderlo hablar muy largamente, ¿no? Pienso que, bueno, decías que autoridad viene de autoritas, sí. Hannah Arendt rastrea etimológicamente el concepto de autoridad y lo remite al verbo augere, latino, augere, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del crecimiento, del origen. Algo que tiene un origen y que ha ido creciendo, ¿no? Y es verdad que la autoridad siempre remite en última instancia a algún tipo de origen. ¿De dónde es? Siempre preguntamos, ¿y de dónde le viene a usted la autoridad? ¿Es porque ha estudiado? ¿Es porque usted es muy listo de por sí? ¿O no? Bueno, yo creo que efectivamente desde los años 80 hay eso que de una manera un poco necia se llama una crisis de autoridad. Porque la crisis de autoridad no significa en realidad que todas las formas de autoridad estén cuestionadas. Creo que la autoridad que ha sido muy cuestionada es la del padre. Pero ya digo que, como dice, por ejemplo, Raval Dallon, esa autoridad del padre ya fue cuestionada por la modernidad, es la tradición, ¿no? Lo que dicen las autoridades religiosas, lo que dice la tradición, etc. Esa sí, esa ha sido muy desestabilizada. Mi impresión es que desde ese predominio de una autoridad tradicional, la autoridad del padre, o de una autoridad del juez, que sería la autoridad del sabio, la autoridad de la persona equilibrada, que conoce y que tiene criterios, digamos, justos para establecer la verdad, etcétera. A lo que hemos pasado quizás es a una especie de dispersión de la autoridad. Es decir, hay modelos de autoridad que compiten de una manera no siempre muy clara, no siempre muy precisa, y entonces esto hace que se produzca una especie de desvalorización de las autoridades tradicionales sin que haya tampoco una autoridad prevaleciente. Por ejemplo, ya que he mencionado antes el peso que tiene actualmente los discursos de la ultraderecha en todo el mundo, no solo en España. La ultraderecha, curiosamente, está valorizando discursos de autoridad un poco contradictorios. O sea, por una parte, la autoridad de la tradición del padre, la ultraderecha en general es muy religiosa, reivindica religiones integristas y fundamentalistas, por supuesto, aquí como en Estados Unidos o como en Brasil, pero siempre reivindican lo religioso, la tradición, etcétera. Pero, sin embargo, una cosa que ha caracterizado siempre a la ultraderecha es el apego a la autoridad del jefe. El Führer, el líder, el caudillo, el que sabe hacia dónde hay que ir, y esa es además la oportunidad histórica que ha esperado y deseado siempre la derecha, ¿no? Sacarse un líder del bolsillo que levante la bandera y se lleve de gente a la gente Sí, de calle. Ya sabemos que sí, normalmente... pero a lo que me refería, volviendo atrás, es el tema de la autoridad. Yo lo que veo en los debates políticos y mediáticos es que se basa no en argumentos ni en la cualificación de esa persona, sino que muchas veces se basa digamos, en lo estético, en la imagen de esa persona, en la simpatía que se siente hacia esa persona y sobre todo se deslegitiman los argumentos en base al insulto y a la descalificación directa, cosa que antes no pasaba. Claro. Cuando hablas de los años 80, que es una cota histórica interesante y que es pertinente, hay que tener en cuenta que a partir de los años 80 se produce una serie de fenómenos, todos ellos relacionados y muy complejos, ¿no? Uno es el desarrollo de esas nuevas formas de subjetivación que estamos relacionando constantemente con lo neoliberal. Y siempre se recuerda, por cierto, la famosa frase de Thatcher, que lo que quería su programa político era la conquista de las almas. O sea, hay un cambio de almas.
Cuando pensamos en el espacio mediático es muy evidente. Por ejemplo, lo que tú señalabas, toda esta afectivación, esta emotivización del espacio público, etcétera, va unida también a un descrédito de lo intelectual, del experto, del especialista, de lo científico, etcétera. Es decir, a un antiintelectualismo, que por cierto también ha sido un ingrediente siempre básico de la ultraderecha, esta cosa del antiintelectualismo, ¿no? Poner en el muerto a la inteligencia. ¿Cómo? El muerto a la inteligencia. Sí, exactamente, el muerte a la inteligencia, ¿no? Que se da de otras maneras, pero que se sigue produciendo. Y claro, si uno sigue, por ejemplo, lo de seguir la deriva que ha llevado la televisión hasta su época actual, en la cual yo creo que esas tendencias se expresan de una manera mucho más evidente, pero ya no tanto dentro del espacio de la televisión, por no ser mediacéntricos, sino que se expresa más bien en todo el nuevo ecosistema comunicativo, por ejemplo, en las redes sociales y demás, ¿no? Sí, claro. Donde se da todo esto, ¿no? Todo este proceso de emotivización, etcétera. Claro, ¿quién tiene más autoridad en una tertulia? Simplifico un poco las cosas. ¿Quién grita más alto? Basta con comparar, que es algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión, Ignacio, con comparar cómo son las tertulias televisivas actuales con las que respondían al modelo aquel clásico, lo que se llama la paleotelevisión, como el famoso programa La Clave, que fue muy importante en la transición en España, donde la gente que hablaban eran especialistas y además se tenía por ellos un respeto quizá incluso demasiado reverencial, ¿no? O sea, que si se hablaba imagínate, de drogas, pues venía una persona que era un psicoterapeuta muy especializado en el tratamiento de toxicomanías, o venía un jefe de policía que había trabajado con la cuestión del tráfico de drogas, etcétera. Hoy día, si hay un debate de ese tipo, puede intervenir cualquiera y decir cualquier cosa sin ningún fundamento, ¿no? Sí. Y hablar de que tiene un vecino que se droga más que él. Pero, claro, entonces eso es un síntoma, sin duda, de ese desplazamiento, no solo de los lugares de la autoridad, sino también de lo que podríamos llamar el contrato comunicativo que establecemos con los medios, ¿no? En el cual no tenemos esas expectativas de que se nos ofrezcan saberes expertos, etcétera, como podría ocurrir hasta los años 80-90, sino que más bien lo que vemos es, como creo que tú mismo has dicho antes, una especie de espectáculo agonístico, ¿no? Una pelea a ver quién se luce más y quién derrota al otro. Sí. Sobre todo apelando mucho a lo emocional. Sí. Y al insulto. Yo lo que veo es que en estas tertulias cada vez se apela más a lo emocional, en forma de estereotipos, de lugares comunes, de prejuicios, etcétera, etcétera, en vez de con argumentos lógicos, porque tú puedes tener argumentos y lo puedes defender en base a unas fuentes o en base a una documentación. Claro. Pero ahora se apela, es decir, yo veo un componente emocional muy importante que no se daba con anterioridad y que sirve, desgraciadamente, para manipular a las masas. Sí, estoy de acuerdo. Todo esto de, por ejemplo, el argumento ad personam, ¿no? Que es una cosa que ya la retórica clásica consideraba un mal argumento, es decir, el que diga, y tú más, ¿no? ¿Y tú por qué hablas si tú eres uno que no sé qué? Si tú sales a la calle a pasear todos los días, ¿por qué te metes con la gente que sale a la calle? En fin, estas cosas. Sí, hay una cosa, un aspecto, si no te importa, lo voy a decir porque me parece muy importante, y es que hoy día mucho la cuestión del debate y de la controversia pública se centra en el concepto de relato, ¿no? Donde se habla de que hay como relatos alternativos. Se dice, por ejemplo, por la izquierda y la derecha tienen un relato diferente, o no lo tienen, lo que sea, ¿no? Sobre cualquier cuestión pública. Por ejemplo, sobre la cuestión de la pandemia hoy día, o sobre las políticas económicas y tal. Y se habla mucho del relato como si todo fuera relato, pero realmente yo creo que se ha perdido de vista que lo más importante no es el relato, es el discurso a través del cual ese relato se expresa, se actualiza, se pone en juego, se comunica, ¿no? Y el discurso es justamente el espacio donde interviene la autoridad. No sé si me explico. Es decir, que nosotros tendemos a creer un relato no porque sí, no porque el relato nos parezca más convincente, sino en función de quién lo dice, en función de qué intenciones le atribuimos.
La gente no somos idiotas cuando escuchamos algo, ¿no? Y sabemos que quien nos habla también está esperando algo de nosotros. Es decir, tenemos unas previsiones estratégicas sobre la comunicación, ¿no? Sí, pero yo muchas veces lo que veo es que gracias a lo emocional, lo comunicativo o todo lo que tiene que ver en el espacio público con la comunicación pierde ese carácter racional y se guía más por pulsiones primarias, por cosas muy básicas y arraigadas en nuestra cognición, como son los prejuicios o los estereotipos. Todos tenemos prejuicios y estereotipos, todos nos basamos en lugares comunes porque son una forma de categorización social. Y ellos sacan fruto de eso. De hecho, no me extrañaría que estuviese estudiado de antemano. Claro. Sí, es lo que te decía antes, que nombraba con esa sabiduría que le caracterizaba Sánchez Ferlosio como pautar los afectos, ¿no? Esto es un mecanismo actual de control social, yo creo que básico, lo de pautar los afectos. Tener un control de cómo se desarrollan los afectos, hacia qué lugares se dirigen, cómo se orienta la atracción y la repulsión, todo eso, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, además es que yo creo que hoy día lo que hay que, enlazándolo con otro vídeo anterior que tengo que habla sobre el estoicismo, a día de hoy yo creo que hay que ser bastante estoico para gestionar todo lo que nos viene del espacio mediático y político, ¿no? Pausarse, no dejar que nos sobrepasen las emociones y deliberar con serenidad. Pues sí, mira, lo del estoicismo me parece una buena receta, sí, francamente. Pero a día de hoy, desgraciadamente, la ansiedad, el estrés, lo inmediato, sí. Prevalece. Una de las cosas que podríamos, en las que podríamos ocupar algo de este tiempo que nos queda de reclusión defensiva, digamos, algo del tiempo lo podríamos usar en leer a los clásicos, ¿no? Porque es muy instructivo, no solo por el estoicismo, aunque el estoicismo es verdad que impregnó gran parte de la cultura latina, por ejemplo, y tal, ¿no? Pero cuando lees ahora a los clásicos, descubres cosas que en el ajetreo cotidiano de nuestras actividades laborales, en el caso de los profes de lo académico de cada día, las clases y tal, se nos olvidan esas fuentes poderosas de conocimiento, de saber y de juicio que hay ahí en la antigüedad. Así que te felicito por hacer un programa sobre el estoicismo. Sí, lo hice brevemente, seguramente haya continuaciones porque me parece una filosofía que tiene aplicación directa con cómo vivimos y nuestra forma de vida, y yo creo que es muy útil para gestionar emocionalmente pues todo, los afectos, las emociones, todo. Pero bueno, ya nos estamos yendo del tema, así que por sintetizar, ¿podrían resumirnos un poco qué entendemos por autoridad discursiva en poco tiempo? ¿Qué modelos de autoridad prevalecen hoy? Sí, podemos decir que es una atribución, digamos, de confianza, de orden cognitivo, de orden moral, de orden afectivo, que atribuimos a ciertos sujetos sociales, que esa autoridad está mediada, obviamente, por los medios de comunicación en los que nos servimos, desde la comunicación directa hasta, sobre todo, la comunicación mediática, tanto la tradicional como las nuevas redes sociales, etcétera, etcétera. Que la autoridad discursiva, efectivamente, yo pienso que ha sido profundamente desestabilizada desde los años 80, tal como venía siendo configurada, que hoy día se da en ella, podríamos decir, más que una crisis, una multiplicación, una dispersión de las formas de esa autoridad discursiva, que en efecto, como has señalado tú muy bien, hay una fuerte emotivización, expresivización también de la autoridad. Es decir, que más que lo que se dice importa el modo en el que se dice y todo eso, ¿no? El énfasis emocional y que sin duda ninguna vamos a necesitar pensarnos esto, porque se está viendo muy bien las consecuencias catastróficas que tiene el no respetar ciertas autoridades, como por ejemplo esa autoridad del juez, cuando pasan cosas verdaderamente serias como las que están ocurriendo en nuestros días. Estoy pensando en el ejemplo de Bolsonaro o de Trump respecto a la crisis sanitaria y el modo tan, en el fondo, profundamente criminal en el cual se desprecia los saberes expertos, ¿no? Nos hemos pasado toda la vida criticando la ciencia positivista, pero a lo mejor también una de las cosas que tendremos que aprender en estos días es a poner en su lugar
los saberes expertos en relación a los saberes profanos, sin despreciar en absoluto eso que se suele llamar saberes profanos. Sí, desde luego. Pues nada, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este espacio. Espero que la gente que vea esto pues participe y tenga su opinión, y si tiene opinión que la dé, porque lo ideal es que esto sea un foro comunicativo, que cada uno aporte su granito de arena siempre desde el respeto y la educación, obviamente. Y nada, lo dicho, te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este tiempo, y a todos pues muchísimas gracias por ver el vídeo, si es que lo veis, y nada, que paséis un buen día y buenas tardes, y que se sobrelleve la cuarentena como buenamente se pueda, pero siempre desde la tranquilidad. Venga, un saludo. Un saludo, Ignacio. Hasta luego.